Bajo el eje de libertad de expresión podemos encontrar, sin lugar a dudas, uno de los casos más importantes y más notorios de todos los tiempos del tribunal, que es el caso, la demanda de constitucionalidad del Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y más conocida a nivel general como la Ley de Medios. La, la, el relato, el análisis completo de este caso podría abarcar por sí mismo un curso entero, tanto desde las aristas propiamente jurídicas como las consideraciones políticas, históricas y empresariales que marcaron este proceso desde el debate y la sanción de la ley en 2009 hasta este primer fallo de fondo, que tampoco resuelve todas las cuestiones que se podrían plantear litigiosas a propósito de esta ley. De hecho, el proceso mismo fue iniciado por la empresa para impedir, por una medida cautelar, para impedir que el Congreso diera tratamiento al proyecto, una petición que bajo ese planteo fue denegada inicialmente en primera instancia, pero luego se reconvirtió, una vez sancionada la ley, en una pretensión cautelar, y desde ahí se trabó la litis con la demanda de fondo, que luego de diversas medidas cautelares que la Corte fue limitando en el tiempo, termina teniendo sus fallos de primera y segunda instancia en 2013, para llegar a este fallo de octubre de 2013, en el cual la Corte resuelve los planteos de inconstitucionalidad que había interpuesto o que había alegado la empresa. Dijimos que la consideración completa era una tarea de muy difícil síntesis, y teniendo en cuenta el espíritu con el cual estamos haciendo este curso, nos vamos a centrar en cuestiones que a veces, digamos, o que podemos suponer trascienden el análisis específico de la muy compleja y extensa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la materia que estaba cuestionada y que en lo sustancial establece una serie de restricciones a la acumulación de licencias de canales de aire, canales de cable, señales de esos canales y radios AM y FM en distintas provincias. Y estas restricciones en particular estaban afectando, por el nivel de expansión que había tenido en el mercado, entre otros, pero en forma más importante, a el Grupo Clarín, que se presentaba a hacer este planteo ante la justicia con esta resolución de la Corte. El caso es absolutamente conocido y su resultado, la declaración de constitucionalidad de la Ley de Medios, en términos muy específicos sobre los que vamos a explayarnos someramente. En lo que a nosotros nos interesa, vamos a estar tratando siempre desde la perspectiva de la mayoría 4 aspectos esenciales de la decisión. Vamos a hablar de libertad de expresión, de potestades regulatorias, de principio de igualdad y de algunas ideas sobre control de constitucionalidad que emergen del fallo. En primer lugar, lo que decíamos en relación a libertad de expresión, la Corte hace una distinción relevante entre su faz individual y su faz colectiva, y en esta faz colectiva encuentra un sentido validatorio, un sentido justificante a las regulaciones de la ley. La Corte dice que la actividad regulatoria del Estado respecto de la libertad de expresión en su dimensión individual es mínima. En concreto,
en su dimensión individual, esto estaría dado por la imposibilidad del Estado de prohibir o de restringir las expresiones, las opiniones, en todos sus formatos. Pero, dice la Corte, en su faz colectiva exige de parte del Estado una intervención activa que se intensifica en el caso de servicios de comunicación audiovisual para promover las oportunidades reales de expresión por parte de los ciudadanos y robustecer así el debate público. El concepto entonces de la Corte es que en materia de organización, de estructura de medios y de propiedades, no existe la única idea o el estándar aplicable a la libertad de expresión individual, que es el abstenerse de legislar. Y entonces aparece una visión de la Corte comprensiva y validatoria de la regulación de medios de comunicación. En este punto, la Corte reconoce que existen dos formas en las cuales el Estado podría intervenir para asegurar el debate libre y el debate público, teniendo en cuenta que en muchos aspectos el funcionamiento libre del mercado podría dar a distorsiones como formaciones monopólicas o oligopólicas y abuso de posición dominante. Y en este punto las audiencias que se celebraron ante la Corte tenían versiones cruzadas de las partes sobre la influencia de estos aspectos. Para la Corte existen entonces dos posibilidades. Una es la de la que llama la intervención a posteriori de la actividad pública, que sería la de esperar que estas prácticas restrictivas de la competencia tengan lugar y luego de ello el Estado interviene para corregir las que resulten perjudiciales a la libertad de expresión en su faz colectiva. Pero la Corte reconoce y asume que es válida otra forma que tiene el Estado de asegurar el mayor pluralismo en la expresión de ideas a través de las sanciones de normas que no a posteriori, sino a priori, organicen y distribuyan de manera equitativa el acceso de los ciudadanos a medios masivos de comunicación. Dentro de este concepto de la faz colectiva, el Estado, al defender la ley, había en este sentido remarcado que las restricciones que imponía la ley tenían como objeto diversificar, generar una diversidad de voces o desconcentrar el mercado para que exista un mayor pluralismo. Y la Corte, en este fallo, la mayoría asume que esta es una posibilidad válida de intervención y que por ende le corresponde al Estado decidir cuáles son las pautas que considera más adecuadas para asegurar el debate público y el intercambio y la difusión de ideas en el marco de estructuras de comunicación que están ordenadas y reguladas por derechos organizados por el Estado a través de licencias. En todo caso, y en cuanto a la constitucionalidad de la ley en sí, la mayoría de la Corte va a decir que para lograr el objetivo de mantener y fortalecer el poder de autodeterminación colectiva, resulta necesario garantizar el acceso igualitario de todos los grupos y personas a los medios masivos de comunicación. Dice que estos tienen un rol relevante en la formación del discurso público y por esa razón existe un interés estatal válido incuestionable en la regulación de estas materias. Otro aspecto en el cual se había basado la demanda y que había sido considerado por la sentencia de Cámara que había declarado la inconstitucionalidad
es la afección a derechos adquiridos, o el planteo de derechos adquiridos de parte del grupo, que el Grupo Clarín tenía en ejercicio o estaba explotando licencias cuya acumulación, al menos en los mismos términos, no iba a poder sostener, dado que la alternativa que le planteaba la ley era someterse a un proceso de desinversión por el cual distribuyera dentro de una reconfiguración societaria las señales o las cediera vendiéndolas a terceros, pero no les permitía la explotación conjunta de las licencias que en ese momento tenía al momento de sancionarse la ley. Entonces aparece un planteo de no retroactividad y de derechos adquiridos que la Corte va a resolver en base a un principio que hemos visto aparecer varias veces a lo largo de nuestro recorrido, que es que no existe derecho adquirido al mantenimiento de una legislación determinada. Traducido o bajado al caso, esto sería como decir que, y es lo que surge del fallo de la Corte, es que nadie tiene derecho a que no se le aplique una nueva ley en relación a licencias que ha adquirido bajo un régimen derogado. Esto, de hecho, como se comprenderá fácilmente, trasciende el escenario concreto de la ley de medios o del mercado de servicios de comunicación audiovisual y puede generalizarse a otro tipo de instancias regulatorias del Estado. Entonces, aún quienes están sujetos a una regulación no tienen derecho indefinido a futuro a permanecer amparados en reglas que se dieron en un momento anterior. Nótese cómo este criterio trasciende el ámbito propio de servicios de comunicación audiovisual y expresamente la Corte parece generalizarlo cuando dice que el titular de una licencia de servicios de comunicación no tiene un derecho adquirido al mantenimiento de ella hasta el plazo de su finalización frente a normas generales como la ley 26.522, la ley de medios, que en materia de regulación, de desmonopolización o de defensa de la competencia, modifiquen el régimen existente al tiempo de su otorgamiento. La idea es que como dijimos, trasciende esta específica cuestión planteada o resuelta por la Corte en 2013, es que frente a cambios regulatorios no existe un derecho indefinido a futuro de licenciatarios o regulados de permanecer amparados en reglas que se dieron en un momento anterior. Hay que apuntar en este aspecto de derechos adquiridos que, así como la Corte dice que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las condiciones en las que está ejerciendo una actividad bajo regulación estatal, esto no impide, y la Corte es expresa en señalarlo, que quien considere afectado su derecho de propiedad pueda reclamar daños y perjuicios. Esta circunstancia incluso había sido insinuada por la actora en la causa, sin establecer una cuantificación concreta del daño, y por esa razón la Corte no la va a resolver en este fallo de octubre de 2013, pero deja abierta esa puerta a que como resultas de estos procesos de cambios de juegos regulatorias, exista la posibilidad de reclamar compensaciones o reparaciones al Estado en la medida en que surjan o se puedan probar consecuencias, afecciones al derecho de propiedades. Cierto es que, llegado el caso, esto debería cuantificarse y probarse, lo cual no se podía dar teniendo en cuenta que era una demanda
digamos así, de puro derecho, con un proceso de implementación o de aplicación de la ley que ni siquiera había iniciado y no podría haberse iniciado con respecto a la demandante, entre otras cosas porque existía una cautelar que así lo impedía. Esto entonces establece esta suerte de dos caras de derechos adquiridos. La más importante pareciera ser que existe el derecho del Estado de cambiar, siempre que sea por motivos justificados y razonables, reglas de juegos de un mercado, pero también, por otro lado, el derecho del particular de reclamar por las derivaciones que ello pueda tener a sus derechos de propiedad. Existe en este caso, y también queríamos mencionarlo, aunque sea brevemente, otro fundamento, otro planteo de Clarín, recogido por la Cámara cuando declaraba la inconstitucionalidad de una ley, que era que en el marco de la ley de medios aparecen regulaciones diferentes para las empresas que proveen servicios de comunicación audiovisual por soporte satelital, no por soporte físico. Entonces, estas empresas no estaban sujetas a restricciones que sí tenían en cuanto a su expansión geográfica, que sí tenían los proveedores de servicios por cable. Y esto había sido considerado como un tratamiento diferenciado y desigualitario por parte de la Cámara. La Corte no va a compartir ese criterio y va a decir que no hay un problema en ese tratamiento diferencial con la televisión satelital, en la medida, y acá también vemos reaparecer esa idea de que iguales son los iguales en iguales circunstancias, en la medida en que la diferente regulación es posible de ser comprendida si existe un sustento fáctico diferente, por diversas razones que la Corte juzga en principio procedentes. La dinámica del funcionamiento del mercado satelital no es la misma que la del funcionamiento de los mercados de cable. Entonces recurre a este criterio de que puede haber diferencias en cuanto de trato, en la medida en que estén, como dijimos, justificadas por situaciones diferentes, por un sustento fáctico diferente, y que no persigan propósitos discriminatorios, y esto, la generalidad de la ley le permite inferir a la Corte que no es el caso, razón por la cual rechaza o dice que no existe agravio al principio de igualdad. Y vemos aquí nuevamente la reaparición de un principio que hemos conocido o hemos apuntado en algunos otros casos de nuestras reseñas. Finalmente, también en otro aspecto que queríamos resaltar de algunas cuestiones generales sobre principios de control de constitucionalidad, vamos a encontrar también cómo aparecen principios recurrentes de la jurisprudencia de la Corte en los fundamentos, en los considerandos de la mayoría en Grupo Clarín. En primer lugar, la idea de esta autorrestricción o el sentido de el control de constitucionalidad. Subrayo una frase específica de la Corte que parece apuntar a que control de constitucionalidad no es estrictamente control de calidad de una ley, no es establecer cuál sería la regulación preferible, sino únicamente determinar si ésta es irrazonable o si agravia derechos constitucionales. En relación a diferentes aspectos, algunos de los cuales fueron debatidos en las audiencias públicas, la Corte va a decir en el fallo que su tarea no es la de establecer si la ley se adecua a los avances tecnológicos, si es una ley obsoleta, incompleta o inconveniente, ni si se trata de la mejor ley posible.
todos estos aspectos, dice, están vedados al conocimiento de los jueces. Este es un punto importante para distinguir lo que es y lo que no es materia susceptible de agravio en un juicio de constitucionalidad, y la Corte establece esta autorrestricción de centrarse en elucidar si existen problemas de constitucionalidad en una ley, y no hacer su propia evaluación o su propia ponderación en términos de mejor o peor o conveniencia de un régimen al cual le toque juzgar. La otra referencia sobre la que queremos llamar la atención y que entendemos puede apuntar a una idea recurrente o que hemos visto otras veces a lo largo de nuestras reseñas, es cuando la Corte dice que el examen constitucional que está haciendo debe llevarse a cabo en el ámbito de las previsiones contenidas en las leyes y no el que surgiese de los resultados obtenidos en su aplicación. Va a decir esto en función de tácitamente desestimar por prematuros algunos planteos que dice han sido traídos a conocimiento del tribunal, pero corresponden a la etapa de aplicación de la ley, etapa que en rigor de verdad no había comenzado precisamente por estar trabada esta cautelar que todavía vigente al momento en que la Corte se pronuncia de suspender la aplicación para el grupo. Esta idea entonces nos conecta con aquello que habíamos visto de examen on its face, facial, de lo que surge específicamente de una ley como desigualitario o irrazonable, contra estos exámenes as applied, que es independientemente de lo que diga una ley que no se ve linealmente, literalmente como inconstitucional, el Estado podría aplicarla desigualitariamente y en función de ello establecer diferenciaciones o restringir derechos. En el contexto en el que se presenta el caso, la Corte ciertamente era un caso dado con carácter general, dado que, como dijimos, no había empezado la etapa de aplicación, y por esa razón la Corte no entra a hacer especulaciones o tener por determinados los agravios que el grupo Clarín denunciaba como de muy posible ocurrencia o que lo estarían afectando al momento de sujetarse a la ley de medios. En este punto también es importante aclarar que la Corte no clausura por anticipado la posibilidad de que los resultados eventuales de su aplicación estén conculcando derechos de un licenciatario, y al menos en los 3 votos que forman el núcleo básico de la mayoría, incluso da por anticipado que eventualmente podrían estar haciendo los reclamos que consideren pertinentes. La Corte no deja de trazar algunas líneas o directrices específicamente en términos de obiter dicta con vistas a la ulterior aplicación de la ley, a su proceso de implementación, y considerando el grupo de esta mayoría de 3 jueces, dice que hace un llamamiento a la autoridad de aplicación de la ley, al AFSCA, a que en el curso del proceso de implementación se ajuste estrictamente a los principios establecidos en la Constitución y en los tratados, en orden a respetar la igualdad de trato tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias, de no discriminar sobre la base de opiniones disidentes y garantizar el derecho de los ciudadanos a la información plural, pues dice, de lo contrario no se podría
garantizar que se cumplan los fines de la norma, fines que tuvo en cuenta para disponer su plausible legitimidad. Sí, dice, el encargado de aplicarla no es un órgano técnico independiente, protegido contra indebidas interferencias tanto del gobierno como de otros grupos de presión. El fallo de la Corte no se presenta en forma unificada, existe un núcleo básico dado por votos de Hayton, Lorenzetti y Petracchi, que son los que reconocen la constitucionalidad, pero asumen la posibilidad de que el grupo Clarín reclamara compensaciones en función de la reseña que hicimos antes sobre al hablar de derechos adquiridos. El voto de Zaffaroni singular, que habla de constitucionalidad de la ley, pero no hace referencia a la posibilidad de reclamos posteriores de parte de la empresa, y los votos de Maqueda y Argibay, que establecen una distinción en el sentido de que la ley es constitucional, pero para sintetizar podríamos decir, el Grupo Clarín tiene derecho a explotar las licencias que le fueron concedidas hasta la finalización de sus plazos y sin perjuicio de que la ley rija para nuevas licencias o para nuevos licenciatarios. Y finalmente hay un voto también singular de Fait en disidencia, que es el que pronuncia la inconstitucionalidad de la ley. En este planteo, en este resumen, no dijimos, tal como anticipamos, en este resumen no dedicamos un análisis específico a cada uno de sus votos, pero sí dejamos consignada esta doble forma o esta doble opción para hacer la cuenta de votos en la Corte. Si nos centramos en la constitucionalidad de la ley únicamente, el resultado es 6-1. Si nos centramos en la posibilidad de aplicabilidad de la ley en forma inmediata y operativa al demandante, al Grupo Clarín, el resultado es 4-3, dado por este núcleo central de votos de Hayton, Lorenzetti y Petracchi, y que reconocían la posibilidad de reclamar compensaciones, y el voto validatorio sin compensaciones que surge de el voto de Zaffaroni. A propósito y fuera de lo estrictamente jurídico, este caso de ley de medios, cuyos detalles no son contemporáneos y absolutamente conocidos, pero también fuera de la situación particular, ameritan una mirada retrospectiva para distinguir cómo fue evolucionando la visibilidad de la Corte dentro del sistema institucional y político. Tal vez en la década de los 80 teníamos una Corte que cuyos fallos llegaban a tapas de diarios en forma muy esporádica, podríamos decir una vez por año, con casos como divorcio vincular o los pronunciamientos en relaciones a juicio a las juntas. En la década del 90 teníamos una Corte que empezó a ganar conocimiento público con fallos que podríamos estar viendo en noticias generales una vez por mes. Y a partir de las crisis y la intensificación de este proceso, la década que comienza en 2000 nos va a mostrar que la Corte Suprema como tribunal, ya sea por fallos o por expectativas sobre causas que tiene pendiente decisión, es todas las semanas materia de específica referencia en noticias y medios de comunicación. Y el punto más alto, el ápice de este proceso ciertamente se dio a propósito de muchas intervenciones de la Corte de la Ley de Medios, donde directamente todos los días, en procesos donde estaba pendiente la decisión, había especulaciones, repercusiones, anticipos y comentarios sobre la eventual actuación del tribunal, con lo cual
Este fue el periodo de altísima visibilidad del tribunal, y sobre todo cuando lo comparamos cómo ha ido evolucionando en un tiempo que, después de todo, en términos históricos, incluso podríamos considerar relativamente breve. Y esto demuestra también, y fuera del caso de las motivaciones particulares, políticas, institucionales o empresariales de estos casos, cómo aparece una centralidad de las instancias judiciales y del control de constitucionalidad en el debate público.